que es el perfil del servidor, ¿sí? Para los que están anotando el perfil del servidor. Y vaya tema, no vaya responsabilidad. El perfil del servidor, ¿qué tiene que ver conmigo? ¿Qué tiene que ver conmigo el perfil del servidor? A veces decimos, bueno, esto ya no es para mí, pero tal vez tiene que ver todo lo contrario, tenga que ver todo conmigo. Entonces, como les digo, para los que estén anotando, grabando, felicitaciones, porque hoy vamos a abordar tres características principales acerca de este perfil y vamos a abordarlas en unas tres características principales que no son todas, pero son las como las más eh, no importantes, sino las más puntuales y destacadas, que es la vocación, la identidad y la pertenencia. ¿Sí? Es la vocación, la identidad y la pertenencia. Amén. Y voy a empezar por la vocación. Etimológicamente, ¿sí? Vamos a ver el significado de lo que es la vocación. Etimológicamente significa dedicarse a una determinada forma de vida o determinado trabajo. Voy a repetirlo, por favor. Es dedicarse a una determinada forma de vida o determinado trabajo. Ojo, aquí no hay que confundir la vocación con la profesión. Es muy diferente, es distinto. No tiene que ver la una con la otra, aunque en nuestro medio confundimos mucho. Dicen, ve, ¿qué vocación tiene para ser ingeniero, para ser abogado? Y a veces yo me pregunto, ¿será vocación ser abogado? Pero bueno, ese es otro tema. En todo caso, la vocación es dedicarse a una determinada forma de vida. En el ECLA, que tuvimos la oportunidad de vivir en, en República Dominicana, el ECLA de Oro, que se le llamó en el 2016, quien preside la renovación carismática a nivel latinoamericano, dijo algo que me impactó mucho, y es que debemos estar alertas y expectantes a lo que el Espíritu Santo quiere hablar a nuestra vida. Debemos estar alertas y expectantes a lo que el Espíritu Santo quiere hablar a nuestra vida. Porque la renovación carismática es ante todo un estilo de vida, ¿sí? La renovación carismática es ante todo un estilo de vida. Y ahí es precisamente que la vocación al servicio en la renovación carismática tiene un significado. Y eso debemos ir descubriendo desde la raíz para entender que la vocación no es solamente lo que se conoce ante los sacerdotes o monjitas o religiosas. La vocación tiene un sentido trascendental cuando lo entendemos como un estilo, como una forma determinada de vida. Y en la renovación tenemos un estilo de vida. Ya vamos a ir a ver más adelante. Entonces, vamos a seguir analizando esta palabrita vocación para desarrollar toda esta enseñanza. Y la vocación viene del latín que significa vocatios, ¿sí? Vocatios. ¿Qué es esto? Es la acción de llamar. Vean qué interesante. Esa es la vocación. La vocación tiene que ver con un llamado. Y hablando de este llamado, entramos en este verbo que es la acción, ¿sí? Vamos captándole bien este camino que estamos haciendo, esta enseñanza. Cuando hablamos de vocación, que viene de este latín, es la acción de llamar. Y cuando nosotros nos quedamos en este verbo de acción, ¿sí? De acción, tiene que ver mucho la voluntad. ¿Qué voluntad es? Mi voluntad. Es mi voluntad.
Alce la mano el que tiene voluntad aquí, alce la mano. Qué bueno, me alegro, le felicito a los varones que alzaron la mano, porque algunos ya no tienen voluntad. Cuando son casados, ya dice la que manda es mi mujer, o viceversa, porque ahora hay mandarinas mujeres de cáscara gruesa, sí, sin alusiones personales, ¿no? Desde aquí les veo. Los que se rieron, entendieron, y los que no se ríen dicen, ya estoy resignado o resignada, principalmente resignadas algunas. Pero en todo caso, como les decía, el llamado tiene que ver con la voluntad. Ojo, voluntad. Y por eso les decía, ¿quién tiene aquí voluntad? ¿Sí? Y alzaron todos la mano, ¿no? Y supongo los que están en cámara apagada, por ahí deben tener la voluntad. Pero la verdad, mis hermanos queridos, que este tema de la voluntad es muy importante, porque ahí juega en este llamado la libertad del ser humano, y en la libertad nosotros decidimos. ¿Qué decidimos? Este llamado. En Mateo capítulo 16, versículo 24. Vamos a buscar en nuestras Biblias. Mateo capítulo 16, versículo 24. Amén. En Mateo 16, versículo, perdón, 24, capítulo 16, versículo 24. La palabra de Dios nos dice algo muy interesante. Dice así la palabra. Entonces dijo Jesús a sus discípulos, si alguno quiere venir detrás de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y síganme. Palabra de Dios. Jesús dice a sus discípulos. ¿Cuántos discípulos tenía Jesús? A ver, ¿quién enciende primero su micrófono, pero no se olvide de apagarlo? ¿Cuántos discípulos tenía Jesús? 72. Muy bien, 72. A ellos les dice Jesús el Señor, si alguno quiere venir detrás de mí, entonces niéguese a sí mismo, ¿sí? Tome su cruz y siga, ¿sí? Pero empieza diciendo, si alguno quiere querer, ahí está la voluntad. En la voluntad de Dios, en la voluntad del hombre, el Señor obra, porque el Señor es tan respetuoso de no irrumpir tu voluntad para tomar o para accionar lo que Él quiere hacer. Por eso San Agustín decía, el Dios que te hizo sin tu permiso no te puede salvar sin que le des permiso. ¿Se me entendió? El Señor, el Dios que te hizo sin tu permiso, porque Dios no te pidió permiso, no te puede salvar sin que tú le regales tu permiso. Qué importante el saber que la vocación, ese estilo de vida, ese llamado que tiene el Señor en nuestras vidas, se hace efectivo a través de la voluntad del hombre. De la voluntad del hombre. ¿Cuántos de nosotros en el transcurso de nuestra historia hemos hecho lo que nos place? En pocas palabras, cuando le preguntamos a alguien, ¿quieres seguirle al Señor? ¿Te dice sí o te dice no? Y cuando tú le preguntas, ¿y por qué no quieres? Es que no me da la gana. No quiero. Vea, esa es la voluntad del hombre. Capaz de decirle al Señor sí o decirle no. Pero vamos a ver más adelante qué repercusión, qué tiene que ver el que nosotros aceptemos, ¿sí? El llamado
con nuestra propia voluntad. Vamos a ver qué tiene que ver, porque aquí es una cuestión de aceptar. Repito, si alguno quiere venir detrás de mí, ¿qué dice Jesús? Si alguno quiere, repito, si alguno quiere, tiene que ver nuestra voluntad. Y esta voluntad, ojo, se consolida y se hace perfecta cuando la voluntad del hombre y la voluntad de Dios se unen. La palabra de Dios nos dice que la voluntad de Dios, vea, siempre la voluntad de Dios será buena, justa y perfecta. Eso grábese siempre. La voluntad de Dios es buena, justa y perfecta. Yo quiero hacerle una pregunta a usted. ¿Cuál es su voluntad? ¿Su voluntad es buena o la voluntad de o es mala? Y ahí decimos, ¿no? Nuestra voluntad viene con aciertos y con desaciertos. Nuestra voluntad tiene caídas y levantadas. Nuestra voluntad tiene penas y glorias. Pero la voluntad de Dios es buena, justa y perfecta. Qué importante cuando San Pablo, el apóstol San Pablo dice, ya no vivo yo, sino es Cristo quien vive en mí. Una persona que impactó y rompió la historia de la humanidad, que dijo, hágase en mí según tu palabra. Y Jesús el Señor dirá, mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Qué importante que la vocación del ser humano esté proyectada en la voluntad de Dios, porque en la voluntad de Dios sabremos hacer lo correcto. La voluntad que tiene en este caso que ver con nuestra vocación es cada uno de nosotros configurarnos a la imagen de Cristo y ser como Él era. Por eso decía yo al inicio, mis hermanos queridos, que la vocación de nosotros como renovación carismática es un estilo de vida, que es abrirse y estar expectantes a la acción del Espíritu Santo. ¿Cuántos de nosotros hemos abrazado ese reto? ¿Cuántos de nosotros? ¿Y qué es lo que sucede? No se ha dado esta realidad o no se ha dado esto que esperamos, porque nosotros debemos aprender a entender este sentido vocacional. Yo les voy a dar 3 pautas dentro de este sentido vocacional, 3 pautas para que entendamos un poquito a dónde el Señor nos está enfocando, ¿sí? Entonces, primero, antes que nada, debemos conocer tu llamado, ¿sí? Estaba haciendo un frío terrible ahora en la tarde y poco a poco ya creo que nos vamos calentando en el poder y en la acción del Espíritu Santo. Que sea así, ¿no? Gloria a Dios. Amén, amén. Que sea así. Sea el Espíritu Santo quien nos caliente. Bueno, como yo les decía, vamos a entrar en este primer punto acerca de la vocación. Y es el primero, conocer tu llamado. Ojo, hermanos queridos. Debes tener claro tu llamado. Debes tener clarito tu llamado. El gran problema que tenemos como iglesia, como feligreses, como laicos, incluso como miembros de la renovación carismática, es que no tenemos claro el llamado. Eso es importantísimo. Eso es súper importante. Por eso, en la carta a los Romanos, en el capítulo 1,
¿Quién me ayuda a buscar? A ver, la carta a los Romanos, en el capítulo 1, versículo del 1 al 2, ¿sí? Romanos, capítulo 1, versículo 2. A ver, ¿quién me gana a, ¿cómo es? A buscar? Romanos, capítulo 1, versículo 1, del Amén. 1 al 2. A ver, del 1 al 2, por favor. De Pablo, siervo de Cristo Jesús, apóstol por un llamado de Dios, escogido para el Evangelio de Dios, esta buena nueva, anunciada de antemano por sus profetas en las Santas Escrituras. Amén. ¿Sí? Palabra de Dios. Amén, gloria a Dios. Miren, Pablo, siervo de Cristo, yo tengo la traducción de Jerusalén. Pablo, siervo de Cristo, Jesús, apóstol por vocación. ¿Qué decía en ti, Charito? Decía apóstol llamado por un llamado de Dios o por un vocación. llamado de Dios. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta qué es la vocación? Es un llamado. Y aquí quiero denotar, hermano, San Pablo, le puse como figura para hacer una analogía con nosotros. San Pablo tiene claro su llamado. Dice, Pablo, siervo de Cristo, apóstol. Apóstol. ¿Usted sabe qué es un apóstol? ¿Sabe qué es un apóstol? ¿Qué? Un apóstol viene del griego que significa testigo, es ser un testigo de una verdad, de un hecho. Por eso los apóstoles, el Señor escogió a 12 apóstoles. Y estos 12 apóstoles, dentro de estos 12 apóstoles, uno fue el que traicionó, fue Judas. ¿Recuerdan ustedes? Y cuenta la palabra de Dios que posterior a eso, escogieron a otro para que complete el grupo de los apóstoles, que era Matías. Pero San Pablo tuvo un llamado sobrenatural a ser apóstol, porque fue el mismo Jesús. Y en esto es increíble, porque San Pablo, no, y él hablará más adelante, adelante en los Hechos de los Apóstoles, dice, yo he sido como un aborto. ¿Sí? Es interesante porque él no se reconoce como el que fue el precursor del primer colegio apostólico de Cristo, los primeros llamados. Él no estuvo en la crucifixión, él no estuvo en los evangelios, él no estuvo en nada de eso. Sin embargo, se convierte en heraldo. Pero vean qué importante. San Pablo tiene clarito su misión de apóstol. Por eso es importante que usted se haga una retroalimentación, una retrospectiva de cuál es tu llamado. ¿He sentido un llamado? ¿Sí? Aquí fue llamado. Usted aquí fue llamado. Vea. Y ahí vamos hilando poco a poco a lo que queremos llegar. Segundo punto de la vocación. Segundo punto. Entender quién te llama. Entender quién te llama. En la primera carta, en la carta a los Romanos, en el capítulo 1, acabamos de leer, del versículo 1 a 2, él, él tiene claro a los romanos. Recuerden que los romanos no eran cualquier cosa, los romanos eran personas instruidas, personas que conocían de mucho, o sea, no eran cualquiera en ese tiempo los romanos. Y San Pablo, conocedor de la cultura de los romanos, empieza él presentándose como un apóstol. Es que eso es hay que tener claro esa conceptualización. Por eso uno tiene que tener claro qué es lo que nos está diciendo el Señor a cada uno de nosotros. En este segundo punto, entender quién te llama. Pablo tuvo clarito que le llamó Jesús. ¿Qué tal si Pablo estaba ahí volado o con cargo de conciencia? Recuerdan que Pablo era un perseguidor. ¿Se acuerdan de la figura de Pablo? Ustedes ya son servidores, ustedes saben las escrituras. No son neófitos, ya conocen lo que el Señor nos ha ido enseñando en este tiempo. Por eso saben claramente que San Pablo, cuando perseguía a los cristianos,
Algunos dicen que se cayó del caballo, aunque eso no es bíblico, no se cayó de ningún caballo. Lo que sí nota es que se tumbó al suelo. Entonces, no tendría un cargo de conciencia, no le pasaría así como ese momento le cogió un solenazo, como un desmayo, un éxtasis, ¿y ya? Y se le ocurrió. San Pablo, cuando él cayó en el camino, fue claro en que el llamado fue de Jesús. Miren, hermanos queridos, esto lo voy a decir con mucho cariño, pero hay un montón de gente en nuestra iglesia, que no sé por qué andan en la iglesia ni quién les llamó, porque vienen a hacer cada desastre, causan cada estrago. Son personas de tanta confusión, son personas de tantos líos que lejos de construir, lo que hacen es destruir. Cuando tú tienes claro que el llamado es de Jesús, vas a adoptar la misma posición que dice en Romanos capítulo 1:5. Por él hemos recibido la gracia del apostolado para obtener la obediencia de la fe a gloria de su nombre entre todos los gentiles, entre los cuales se cuentan también ustedes, llamados a Jesucristo. Palabra de Dios. Miren, hermanos queridos, cuánta sabiduría de San Pablo para saber que es el mismo Jesús quien les llamó. Hermano, ¿quién te llamó a ti? Y ahí comenzamos a acordarnos. Es que a mí me llamaron, me invitó tal persona, a mí me dijo tal, a mí me dijo el padrecito, a mí me dijo tal, pero no fueron ellos, sino que es el mismo Jesús que te llamó, tanto así que este seminario en el que tú asistes, tanto así que este seminario en el que tú asistes ha sido el mismo Jesús quien por su gracia, por su misericordia, como nos dice en el libro de Romanos, por su gracia, por su misericordia, como dice San Pablo, por él hemos recibido la gracia del apostolado, por él, para obtener la obediencia de la fe a través de la gloria de su nombre entre todos, entre tanta gente. Mire, hermanos queridos, hoy veo que estamos conectados 34 personas a este seminario de formación para servidores. ¿Cuántos no quisiéramos, cuántos no desearían estar unidos y reunidos a este seminario? Pero estás tú. ¿Cuánto no desearían otras personas haber escuchado lo que tú estás escuchando? Pero no están y estás tú. Y no es por coincidencia, no es porque no tienes nada que hacer, no es porque no debemos y no tenemos nada a quien dar cuentas, sino que es la gracia de Él quien nos ha llamado. Por eso debemos entender quién te llama. ¿Quién te llamó a ti, hermano? ¿Quién? Y cuando sea la respuesta Jesús, entonces estarás preparado para lo que viene, para el siguiente punto, para lo que viene. Lo tercero, en este sentido vocacional, entender para qué te está llamando. Oiga, hermano querido, hay un montón de gente en la iglesia, en la renovación carismática, que se tira los pelos, que llora, que se desespera, que se angustia, que está contando los minutos, como cuando se acaba el año viejo, 5, 4, 3, 2, 1, para que se acaben las horas de su servicio, ¿sí? Porque ya está pensando en lo que va a hacer, porque ya está proyectándose en su vida, en lo que quiere hacer. ¿Y quién te ha garantizado, hermano? ¿Quién te dice que lo que tú piensas, lo que crees y lo que te has proyectado se va a llegar a cumplir? Hemos acabado de hablar. La voluntad de Dios es buena, justa y perfecta, pero nosotros en base a nuestra voluntad proyectamos, hacemos y deshacemos. Por eso este punto es tan importante, entender para qué te está llamando,
no entender por qué te está llamando. Algunos dicen, hey Señor, pero ¿por qué? Porque yo soy pecador, porque soy malo, porque soy así asado, cocinado, me faltan, tengo 6 ojos, 4 manos, qué sé yo. Soy pecador, soy así asado. ¿Por qué me llamaste a mí, hermano? Cuando el Señor Jesús te llama, tú debes entender para qué te está llamando. Y vamos a hablar claro, hermanos de la renovación carismática, porque para servir al Señor hay que vivir una experiencia íntegra. Hay que vivir una experiencia íntegra. Él nos está llamando a toda una, a todo un conjunto de experiencia, tanto mental, física y espiritual. Tú no puedes ser, mi hermano, llamado y estar con una actitud de que ya te mueres, una actitud de que, Dios mío, ¿para qué me llamaste? Dios mío, ¿para qué estoy aquí? Entender para qué es el llamado abre la puerta, ¿sí? Abre la puerta a este segundo espacio que decíamos al inicio, la identidad. ¿Se acuerdan que yo les dije, vamos a hablar del perfil servidor? Vamos a hablar de la vocación. Pero la vocación está tan estrecha, tan de la mano con la identidad, que cuando entendamos la identidad vamos a saber para qué te ha llamado Dios. Vamos a hablar claro. La, la vocación tiene que ver con este sentido de identidad. La primera carta a los Corintios, en el capítulo 4, versículo 2. A ver, vamos a buscar Corintios. Primera de Corintios, capítulo. Sí me gusta trabajar con la Biblia, hermano. Por eso también qué bueno que hay entre los que pueden encontrar más fácil. A ver, ¿quién encontró? Primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 2. A ver, amén. Charito, creo que es la... Amén. A ver, por favor. Si somos administradores, se nos exigirá ser fieles. Ya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Palabra de Dios. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 2. Vamos a leer desde el 1 al 2. Dice, por tanto, que nos tengan los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, lo que se exige a los administradores es que sean fieles. ¡Wow! Fieles a tu llamado, fieles a tu encomienda, fieles a tu identidad. Hermano, ¿tú tienes una identidad clara? Y tal vez aquí viene el problema, porque al igual que la vocación, no entendemos qué es la identidad. Nosotros hicimos un análisis de lo que etimológicamente significa la vocación. Y la vocación era dedicarse a una determinada forma de vida. Decíamos, para recapitular un poco, que dedicarse a una determinada forma de vida, cuando hacemos una analogía en lo que es la renovación carismática, es como nos decían en el ECLA. En el ECLA nos decían que ser de la renovación carismática es tener un estilo de vida, una forma de vida, una forma de ser. Pero cuando vamos caminando a esto, la vocación nos lleva a la identidad. Y en la identidad, acabamos de leer la primera carta a los Corintios 4:2, cuando nos habla de que los que han sido llamados deben ser fieles a este llamado. Ahora, ¿qué fidelidad tengo ante mi identidad si no la conozco? Repito, ¿qué fidelidad puedo tener a mi identidad si no la conozco? ¿Tú conoces tu identidad? A ver, vamos a reanalizar qué significa la identidad y vamos a ver lo que nos dice el diccionario para entender qué significa esto de identidad, porque es claro que mientras no sepamos
los términos o la terminología de las palabras, no vamos a saber nunca qué es lo que Dios quiere para nuestra vida. Recordemos una cosa, mi hermano, el Señor nos dio el raciocinio, la capacidad para pensar, analizar, razonar, y a través del razonamiento entender y aceptar. La fe no es algo ciego. Este domingo yo hablaba con una persona que es santera y satánica, y esta persona discutía acerca de no de la fe, sino de Satanás, pero dándole argumentos de razón, la persona se quebrantaba. Nosotros hacemos al revés, no tenemos argumentos de razón, y por eso nuestra fe no es efectiva. La invitación es a que conozcamos la fe a través de la razón y el entendimiento que Dios nos da para poder aceptarla. Y como nos dice el apóstol San Pedro, dar razones de nuestra fe. Y en este paréntesis vamos a analizar lo que es la identidad, para que tengamos claro qué es. Porque a veces nuestros hermanos servidores, coordinadores, a veces los hermanos que están presidiendo nuestras comunidades de oración nos hablan y nos dicen la identidad, la identidad, la identidad. Y a veces, ¿qué decimos que es la identidad? ¿Qué también será? ¿Sí? ¿Qué también será la identidad? Por eso quise buscar desde el diccionario, para que a través de la razón entendamos qué es esta identidad. Entonces, ¿qué nos dice el diccionario? El diccionario nos dice que la identidad es el conjunto de rasgos o características de una persona o una cosa que permite distinguirla de otros. Vea qué interesante. Voy a repetir, ¿sí? Porque en estas enseñanzas yo repito 1, 2, 3 veces. Algunos hermanos dicen, hermano, a mí no me gusta que nos enseñe porque no permite que nos durmamos y cada vez nos está repitiendo lo mismo y lo mismo. Pero es importante esto, repetir, ¿sí? Y como les digo a los hermanos que por fe les veo, o más bien dicho, no les veo, sé que ellos son los que más están presentes aquí. La identidad, el conjunto de rasgos o características de una persona o cosa que permite distinguirla de otras. Vea, una identidad. Usted cuando ve a lo lejos que alguien está de camiseta blanca pateando el balón, todos a un lado, que comienzan a gritar, li, 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 ga, ga, ga. Pero ven del otro lado unos de camiseta amarilla que también patean el otro lado y se afanan por meter el balón en un arco. Dicen que, bar, 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 se, lo, na. Y eso sí saben de qué hablo, ¿no es cierto? Cuando uno se identifica, como dice, comienza a tener rasgos, características. Hay gente que dice, no, dice, yo soy ecuatoriano, mi país, principalmente cuando juega el equipo de moda, ¿no? Ahí son ecuatorianísimos. Entonces cogen la bandera, se hacen una capa, se pintan la cara, se ponen un sombrero de payaso, no les importa hacer el ridículo, no les importa gritar, no les importa insultar, no les importa nada. ¿Sí? Dan la vida por su equipo, ¿sí? Tan fanáticos. Esos son los verdaderos fanáticos. Ojo, hermano, a veces uno no sabe qué es el fanático. Dicen, oiga, fanático porque usted asiste a un seminario, porque va a una reunión de oración, porque está leyendo la Biblia. Fanático, falso. Fanático, según lo que dice el diccionario, es aquel que pierde la conciencia de lo que está haciendo y usted está muy consciente de lo que está haciendo. Por eso, hermano querido, debe entender claro los términos de las cosas que se les está explicando, porque aquí los cristianos no somos lavadores de cerebros. Aquí no estamos promulgando algo para que usted no lo palpe y no lo sienta. La fe la podemos sentir también de esta manera. Mire, hermano, la identidad es tan clara que usted debe saber cuál es su llamado. Renovación Carismática Católica tiene una configuración con Cristo vocacional, que debe nacer una espiritualidad tan clara para entender que el servicio es una vocación y no es un cargo, para entender que el servicio no solamente es un momento, para entender que el servicio no es una directiva, es una directiva que hoy le eligieron de presidente y mañana le sacan y todo el mundo le olvida. No es un tiempo que dice, es de un tiempo, de 6 meses, 1 año,
porque a veces creemos que esto tiene fecha de jubilación. Entonces algunos ya quieren jubilarse, ¿no? Rápido, rápido, que acabe esto. Ya quiero jubilarme, quiero dedicarme a mi vida, quiero dedicarme a mis cosas, quiero dedicarme a lo demás. Oye, hermano, si esto es un sentido vocacional, el servicio va a ser siempre. Y el Señor, si necesita de su servicio, el Señor hará como Jonás. ¿Se acuerda de Jonás? A Jonás, del vientre de la ballena, le sacó a cumplir su misión con Nínive. Y el Señor, si necesita de usted en el servicio vocacional para servir, le sacará de entre las piedras, aunque usted diga que no, porque ahí viene un sentido de identidad. Yo recuerdo tanto en este sentido de identidad, y les voy a poner un ejemplo que me pareció chistoso. Hablaba con el vicario del norte, alguna vez este padrecito, muy claro en sus conceptos, en su identidad también, muy claro. Él me decía, ¿cómo es posible? Me topo con una parroquia, tomará en cuenta, verán, usted que sabe matemáticas, sumará lo que le estoy diciendo. Dice, ¿cómo es posible? Decía él, en una parroquia. Voy a Cáritas, 15 personas. Voy a las catequesis, 16 personas. Dice, voy a Lazos Marianos, 17 personas. Voy al consejo parroquial, 15 personas. He tenido en esta parroquia un movimiento, Renovación Carismática, 16 personas. Y yo le digo, bueno, padre, con eso podemos contar. No, dice, aquí hay un problema. Resulta que de todos esos que te nombré, las 15 están metidas en todo. ¿Sí? Entonces, son catequistas, son ministros de la palabra, son de renovación carismática, son todo, hermano. A la final, él me decía, con quien cuento realmente son con 3 diferentes. Por eso les decía, sumarán. Él nombró 17, 16 y 18. Él contaba con 3 personas diferentes. De las 15 metidas en todo. Eso a nosotros lejos de ayudar, nos perjudica porque no tenemos una identidad. Cuando nosotros tenemos una identidad, y vamos a abrir un poco, ya vamos a entrar en lo que tiene que ver con la pertenencia, ya me estoy adelantando, porque lo uno tiene que ver con lo otro, o sea, las 3 cosas tienen que ver, la vocación, la identidad y la pertenencia. Entonces, cuando uno tiene la identidad clara, ojo hermano, cuando uno tiene la identidad clara, uno es auténtico. Esto graves, auténtico, o sea, no es clonable, no es irrepetible. Hay mucha gente, mis hermanos queridos, que por la falta de identidad se ha ido diluyendo en el mar de la actividad. Sí, vean, increíble. Por eso digo, hay que entender claras las terminologías. Uno, por no tener clara la identidad de lo que hemos sido llamados, porque ¿a dónde ha sido llamado usted? A la renovación carismática, o hay aquí algún infiltrado. ¿Sí? Es más, yo leí al inicio cuando me conecté en el Zoom, decía seminario de, ¿cómo era este seminario de? ¿Quién me dice? A ver, ¿quién está? Claro, que habilite su micrófono, seminario de... A ver, diga, o no saben en dónde están. Seminario de... Camino a las elecciones. Eso, camino a las elecciones. ¿Pero de quién? ¿De quién será? Del nuevo servidor. ¿De un servidor de dónde? ¿Del barrio? ¿De dónde? ¿De dónde? A ver, dígale. ¿De qué? La renovación y del grupo. Eso, de la renovación. Los grupos fuente de vida bueno, y renacer. por un momento me espanté y pensé que me había metido en alguna otra cosa. ¿Sí? Por un momento me asusté y creí que estaba metido en otra cosa. Porque aquí estamos, hermanos, claros en que estamos en un proceso de elección en la renovación carismática católica. Y por esa misma razón es lo que vamos a tomar estos rasgos para entender que la identidad nos hace auténticos. Esta identidad nos hace auténticos. Ahora, ¿cuál es mi identidad? ¿Cuál es la identidad de la renovación carismática? ¿Será andar con el chaleco rojo?
Me puse el chaleco, pucha, soy de la renovación. Esa es mi identidad. Y ahí sí, pucha, puedo irme a cualquier lado y esa es mi identidad. Y resulta que luego llego a la casa, me cambio de chaleco y me pongo otro chaleco. Me pongo el de Juan 23 y ya estoy, Juan 23. Me pongo la chompa negra, ya soy Juan 23. Y luego, pues me quito y de pronto me pongo la estola, no es la estola, la bufanda que tiene lazos marianos. Ellos tienen una bufandita, lazos marianos, perfecto, ya. Luego me quito y ando con una gabardina que andan los, ¿cómo se llaman estos? Los de Maús. Ah, soy de Maús. ¿Eso será la identidad? ¿Cuál será la identidad de la renovación carismática? La identidad de la renovación carismática parte y nace del sello que el Espíritu Santo puso en tu corazón, hermano. Porque esto no es algo visible, sino algo que está incrustado en nuestras vidas. Oiga, mi hermano, ¿usted cree que el Señor Jesús, en su poder, Dios, nos podía llamar a cualquier otra cosa, a cualquier otra realidad eclesial? ¿Cree que le podía hacer sí o no? Sí. Sí, el que dijo sí está en lo correcto, es el Espíritu Santo quien le habló. Puede haberle llamado a cualquier otra realidad eclesial. Usted puede estar en lazos marianos, usted puede estar en Juan 23, usted puede estar de catequista, puede estar a todo lado, pero ¿sabe qué? El Señor le llamó a este camino como renovación carismática. Ese es el sello que el Espíritu Santo impronta en nuestra vida y que nos da una identidad. Por eso, el padre Robin, allá en el 2014, en Cuenca, en el ENSE de Cuenca, nos decía algo muy fuerte y doloroso, que cuando uno no tiene una clara identidad de la renovación carismática, se anda metiendo en todo lo que le llaman, ¿sí? Y corre un enorme riesgo, que cuando se anda metiendo en cualquier lado, corre el riesgo de diluirse, ¿sí? De extinguirse en ese mar que es la iglesia. Que no digo que sea malo, sino que tenemos un mal en la renovación carismática. Tenemos un mal. Y eso siempre sabemos, incluso de manera jocosa con Rubén acordarnos, cuando nosotros teníamos como 15, 16 años, alguna vez nos fuimos a comer unos pollos allá por Carapungo y nos decían que hay dos tipos de restaurantes donde venden pollos. Entonces nosotros, como no sabíamos, porque el restaurante 1 se había puesto al frente y el restaurante 2 se había puesto también al frente, ¿qué hicimos? Probamos, nos metimos al restaurante 1, comimos el pollo, salimos del restaurante 1 y nos fuimos al restaurante 2 para comprar el pollo. Así más o menos pasa en la renovación carismática. Entramos, nos formamos, perseveramos y cuando menos lo pensamos, vamos y servimos en otro lado. Todo lo que hemos aprendido, todo lo que hemos asimilado, todo lo que hemos razonado, por eso les decía, esto es una cuestión de la razón. Dios nos da la razón. Dios no nos ha hecho seres irracionales. Nos ha dado la razón para que a través de la razón entendamos y a través del entendimiento aceptemos la fe. Y la fe viene a través de este entendimiento y por gracia, porque la fe es una acción de gracia, ¿sí? Y esto es lo que nos decía San Pablo en la carta a los Romanos, la gracia de la fe. Entonces, entendiendo este sentido de la fe, nosotros nos damos cuenta que perfecto, esto ha sido maravilloso. Y de pronto, porque el Señor me regaló esa capacidad, esa identidad, esa fuerza de entender, entonces el padrecito o el servidor ve una capacidad y dice, hermano, váyase a tal reunión. Y resulta que me voy a tal reunión y han estado solamente los coordinadores, los representantes, y yo me comienzo a sentir famoso, ¿no? Me comienzo a sentir bien. Y de pronto, porque me ven que el Señor ha hecho cosas, me toman en cuenta. Y yo comienzo a aceptar y digo, bueno, voy a aceptar. ¿Qué me acepta? Me van a dar el cargo de secretario. Muy bien, me hago secretario. Y de pronto de secretario ya me invitaron a otra reunión, a otra cosa, y de pronto sin darme cuenta ya no empiezo a asistir a la reunión de grupo de oración, porque como ya ahora soy más importante, ya me está gustando más por acá, y sin darnos cuenta caemos en la misma tentación del demonio, ¿no? Que la tentación del demonio fue el orgullo. Y lamentablemente comenzamos a ver mucha gente con muchos orgullos en la iglesia y en la misma gente de la renovación, que ya se sienten más allá de todos, ¿no?
y dice, ya, pues yo soy más grande que el servidor, y pues ahora ya estoy dictando cursos, ya me están llamando a evangelizar, ya estoy predicando, ya estoy esto, ya estoy acá, por aquí, por allá, y de pronto caemos en la pérdida absoluta de nuestra identidad, de nuestras raíces, de dónde saliste. Por eso a mí me impacta tanto el rey David, cuando siendo rey se apareció Samuel, el profeta, y ya en lo pomposo del rey, el profeta Samuel le dice y le recalca lo que Yahvé, el Señor, le dijo, y le dice, acuérdate de dónde te saqué. ¿Se acuerdan de dónde salió David? Y algunos dicen, sí, dice, de entre los corderos, de entre las ovejas. Así le decimos románticamente. Pero cuando uno busca la Vulgata o la Biblia de Jerusalén, dice, acuérdate de dónde te saqué, acuérdate que te llamé de la majada. Y sabe usted qué es la majada, ¿no? El estiércol. Te saqué del estiércol, de ahí te llamé. Y a veces nos olvidamos. Nos olvidamos de eso, perdemos. Por eso es tan importante el sentido del llamado y la vocación, porque perdemos la identidad y corremos el riesgo absoluto de perder todo lo que el Señor ha hecho en nuestra vida como renovación carismática. La identidad es el sello del Espíritu Santo, porque nuestro llamado es a vivir un permanente Pentecostés. Por eso la renovación carismática fácilmente la identifican. Ustedes son los que cantan, los que alaban. No vengan, dicen, ustedes que son cantantes, los padrecitos a veces que andan con las tuercas flojas, ¿no? Y a veces que no entienden, porque quien debería entender el sentido pastoral de todos los movimientos eclesiales, el primero que debería entender serían los mismos curitas. Por eso hubo un llamado desde el Papa Francisco a las diferentes realidades eclesiales, hasta el CONCLAD, que es lo que reúne el Consejo Latinoamericano de la Renovación, y este a su vez envía un mensaje al Ecuador, y este a su vez quiere enviar el mensaje a los obispos, para que a los sacerdotes, porque esto es jerárquico, ¿no? Esto es jerárquico, y quiere enviar un mensaje a los sacerdotes para que entiendan que los sacerdotes deben ser los primeros llamados a entender la espiritualidad de los movimientos eclesiales, porque los laicos, especialmente de los movimientos eclesiales, no estamos llamados a ser los conserjes, no estamos llamados a ser los sacristanes, los que abren la puerta y los que dejan cerrando, y los que hacen los quehaceres de la parroquia. Eso no es el papel del laico. El papel del laico, junto con el sacerdote, es proclamar el evangelio. Y el sacerdote, hermanos queridos, es el pastor que guía y apoya a la comunidad. No es al revés. Nosotros hemos entendido las cosas al revés. Pensamos que los laicos estamos para apoyar y para guiar al cura, cuando es al revés. Y es porque no entendemos un montón de términos. Entonces, el gran error que ha ido cometiendo la iglesia, como ya lo dijo incluso el Papa Francisco, palabras cogidas del Papa, no lo estoy diciendo yo, vayan a decirle al hermano Santiago, no, el Papa Francisco, el error de la iglesia es que es muy clericalista, y al ser muy clericalista, nosotros como laicos, a veces ponemos mucha pleitesía con quienes son los sacerdotes. Y el sacerdote, lamentablemente, en esta falta de conocimiento de las realidades apostólicas, ¿qué hace? Le ve a un buen laico, y lo que le hace es clericalizarlo. Por eso vemos buenos laicos que han sido pertenecientes, han sido llamados a la renovación y tienen esa identidad como renovación. ¿Qué es lo que hacen? Se funden o se diluyen en los servicios eclesiales. Por eso ya están cantando en la misa, lo felicito. Después se hacen ministros de la palabra, lo felicito. Y yo lo puedo decir en carne propia, porque a mí no me lo han contado. Yo mismo soy ministro extraordinario de la comunión, y veo cómo muy fácilmente uno se diluye ahí. Hay gente que ha entrado ahí y se metió ahí, se ubicó ahí y nunca más salió. ¿Por qué? Porque ahora se sienten importantes estando adelante. Y ojo, lo que digo no es juzgando, sino viendo y mirando actitudes. Después se hacen importantes, están adelante, están sirviendo, y ya no quieren volver al grupo, porque ya se sienten menores.
Algunos dicen, ya estoy dando hasta cursos, vea. Wow, con orgullo lo dice. ¿Y dónde está la identidad? ¿Dónde está el llamado? ¿Dónde está el servicio? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Por eso qué importante que tú recuerdes tu llamado, porque es el sello del Espíritu Santo para vivir un permanente Pentecostés. No me cansaré de decirles a todas las comunidades de oración que ese es el verdadero y auténtico llamado de la renovación, que permanentemente se lo ha dicho. Vivir un permanente Pentecostés, un Pentecostés para que tú y yo no nos olvidemos. Cuando tú tienes claro eso, hermano, te podré decir y en carne propia, porque lo que le digo no es algo que me contaron, sino lo he vivido. Podrás vivir como lo he podido vivir yo. He podido estar en el CAJ, en el CELAM, he podido estar en el CELCA, he podido estar en la conferencia episcopal, he podido estar como representante eclesial, he tenido la oportunidad de viajar, pero siempre como renovación carismática. Nunca me he sentido fuera de esta corriente de gracia, sino inmiscuido en la corriente de gracia, en las diferentes realidades que vive la iglesia, ¿sí? Desde muy temprana edad. Era tan bonito asistir y compartir con los otros hermanos, pero sin salirme de donde el Señor me llamó. Pero lamentablemente nosotros estamos saliendo. Y ahí viene lo último de esta enseñanza, que quiero terminar en estos últimos 5 minutos, porque me dijeron hasta las 7:30. ¿Sí, no? Hasta ahí nomás era. Si me dicen que continúe, pues yo continúo. Quiero terminar en estos últimos 5 minutos con lo que tiene que ver conjugado con la identidad, que se llama pertenencia. ¿Sí? Pertenencia. Y vamos nuevamente a las raíces etimológicas. Aquí no estamos para lavar el cerebro a nadie. Aquí estamos para entender qué significa realmente nuestro servicio, nuestra vocación, nuestra identidad, nuestra pertenencia. Su significado. Y vamos a ver el significado de las cosas más relevantes. Dice así, es la acción. Ojo, es la acción. O sea, es un verbo, ¿no? Es la acción de pertenecer y de formar parte o ser poseído por alguien. Vea, qué fuerte esto. Y ahí me acordaba de algunos, vuelvo a repetirlo, de algunos maridos. Yo, dice, pertenezco a mi esposa, con una pena, pero a la vez yo le felicito. ¿Sabe por qué? Porque tiene un sentido de pertenencia. El aro, cuando uno se casa, cuando le dan el aro, cuando uno se casa, es un sentido de pertenencia, porque ¿qué nos dice? Es la acción de pertenecer o formar parte de alguien. Y esta parte es o ser poseído por alguien. El verbo en sí, al mismo tiempo, es integral. Pertenencia es un verbo, es una acción. La pertenencia no significa, sino vivifica la acción. Ojo, no significa, sino vivifica la acción. La pertenencia es un verbo que al mismo tiempo nos integra. Qué bonito es escuchar cuando la gente dice, yo pertenezco a la renovación carismática. ¿Por qué perteneces, hermano, a la renovación carismática? Es que dice el seminario de vida en el Espíritu. ¿Por qué perteneces a la renovación carismática? Porque tengo el sello. ¿Por qué perteneces? No, porque es el Espíritu Santo quien ha poseído mi ser. Es el Espíritu Santo quien forma parte de mí y yo me integro a él. Vean qué lindo. La pertenencia es tener tan claro el concepto, ¿sí? Que tú dejas todo para estar con alguien. Lo que hacen, lo que dan en el curso de preparación al matrimonio. ¿Qué le dicen al varón? ¿Qué le dicen a la mujer? Tienes que dejar papá, mamá, tienes que dejar amigos, amigas, tienes que dejar gustos, aspiraciones para que ya no sean dos, sino sean uno. Entonces a veces
los varoncitos dicen chuta, dice, a mis amigos también será, pues. Dicen las mujercitas, chuta, y a mi mamá también será, de dejar. Sí. ¿Y saben qué? Es dejar para ser parte, pertenecer e integrarse. Nosotros, hermanos queridos, el día en que sintamos una verdadera y auténtica pertenencia a la renovación, usted va a dejar todo por servirle a Dios. Pero dejar todo es que el momento que seas tú servidor, debes dejar todo, pues hermano, el problema es que no quieres dejarlo y quieres seguir siendo el saltimbanqui de siempre. Entonces, como tú ya tienes fama, ¿no? Como ya eres conocido en el mundo en el bajo mundo de la iglesia, ¿no? Que eres el que recoge las limosnas, el que aplaude, el que hace la ofrenda, el que coge la limosna, el que eres pana del cura. Entonces, ¿qué dices? Soy servidor y quiero seguir igual. Pero el servicio tiene que invitarte a ser como el samaritano. El samaritano, ¿quién le ayudó a cargar la cruz? Nadie. Él cargó la cruz junto a Jesús. Y el samaritano se dio cuenta que no fue Jesús, no fue el samaritano quien cargó la cruz en realidad, fue el mismo Cristo quien cargó la cruz y el samaritano quien la acompañó. Ese camino de pertenencia es tan elocuente que te deja a ti ser integrado al trabajo de la renovación, a servir a la renovación, pero a estar fiel a la identidad. El grave error que nosotros tenemos, el grave error que yo he visto en los servidores, y no solamente le digo aquí en el grupo, sino a nivel local, a nivel de todo Quito, a nivel nacional, es que nosotros andamos metidos en tantas cosas, y en eso que hacemos tantas cosas no nos dedicamos al verdadero y auténtico trabajo, que es este llamado. El padre Robin nos decía en el ex allá fuertemente, nos decía en este sentido de pertenencia, decía muy fuerte, ¿no? Como buen colombiano, ellos tienen una frase, el buen colombiano, que dice el sin oficio, ¿sí? El sin oficio, así nosotros en cambio en el buen ecuatoriano, ¿qué decimos? El desocupado, el que no tiene que hacer, por no decir el vago. Entonces el buen colombiano es el sin oficio. Entonces él decía que cuando encuentra gente en la iglesia, que está por aquí en la iglesia, ¿no? Que está en Lazos Marianos, que está en catequesis, que está en ministro de acá, que está en tiene como metido en todas las cosas de la iglesia. Y decía, subirá al cielo y Dios le dirá, usted ha sido un buen cristiano, pero ha sido un sin oficio. Y yo decía, ¿cómo eso de sin oficio? Claro, pues ha sido desocupado para que esté en tanta cosa. Hermano querido, si usted es fiel a este llamado de la renovación y en esta pertenencia, se dará cuenta que si configura su trabajo, si lo hace bien, tendrá para esto y para mucho más. Tendrá para esto y para integrar a muchas personas. Mi recomendación, usted es libre de hacer lo que quiera, pero después de haberle recomendado y advertido, y luego de esta advertencia y recomendarle, usted hace lo que le da iba a decir la gana, porque ahí tiene que entrar la voluntad humana, el razonamiento, lo que les decía al principio, y la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios buena, justa y perfecta. Ahí entra el sentido común. Y hay gente que tiene problemas con el esposo, con la esposa, que tiene problemas en la familia, que no hace bien las cosas ni aquí ni allá, y cuando vemos, está absorbido totalmente por la iglesia, ¿sí? Está absorbida ya, diluyéndose en la iglesia, y es porque no sé, y a la final su grupo ni funciona, es porque está en un lado y en el otro, sin este sentido de pertenencia. El sentido de pertenencia a usted le integra a través de este movimiento que es la renovación carismática, que, bueno, es ahora dicho movimiento, porque es en realidad la iglesia en movimiento, le da suficiente tiempo y trabajo para solo dedicarse a esto. Yo en lo personal, como vuelvo y repito, quien se dedica a servidor, cae en la frase que decían los antiguos, en la frase que nos decían los abuelitos, zapatero a tu zapato. Si eres zapatero, pues dedícate a tu zapato. Si eres servidor, sé servidor, porque hay una diferencia, mis hermanos queridos, y hay una diferencia en este minutito que me sobra para terminar. En la renovación somos servidores. Afuera en el mundo encontramos directivas, presidentes, dirigentes, encontramos, ¿qué más? Yuntas, panas, mijines, todo encontramos, ¿sí? Pero aquí encontramos servidores, y esa es la diferencia. Acá no entramos a recibir un
cargo, pero hay muchas gentes que se aferran al encargo, ¿sí? Y hay muchos que dicen, a mí me han dicho, hermano, dice, ya se está terminando su coordinación, su servicio, ¿a qué se va a dedicar? Como que uno se jubila de esto. Algunos piensan que en este trabajo de la evangelización nos jubilamos y ya llegamos a coordinadores y goodbye, hasta luego, despedidos. Nos vemos, ya, y pucha, ya, Dios mío, ya te hice el favorcito, ya, ¿qué más quieres? No, hermano, aquí no hay jubilación. Aquí simplemente entregamos el cargo. Ojo, que algunos se confunden. Dice, ay, Dios mío, ya me entrego este encargo. Digo, ya irás a entregar los guantes. Ya irás a despedirte de este mundo. Si no, sabrás que hasta el último instante de hasta nuestra aspiración y respiración, serviremos como testigos y testimonios de fe. Mire cuánta gente ha muerto en esta pandemia y muchos sin tiempo ni de despedirse de sus familiares ni nada, pero sé que en sus corazones estuvo grabado la fe en Cristo. Y ahí, en medio de las situaciones de dificultad, también pudieron dar testimonio, porque ese es el servicio, no es un cargo, no es un cargo. En este momento, cuando nosotros recibimos el servicio, nos dan un cargo momentáneo, nos dan un cargo, pero este encargo, dice el apóstol San Pablo en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4, dice que este encargo lo llevamos en vasijas de barro, ¿sí? ¿Y cuál es el barro? Pues nosotros. ¿Y cuál es el tesoro? Es el evangelio. Por eso aquellos que ya estén pensando en la jubilación y en los que ya se están retirando y en los que ya están haciendo planes a largo plazo, quiero decirles algo. Lo que nos dice en Filipenses 3:14. A ver, rápido, el que busca Filipenses 3:14, se exonera. ¿Sí? A ver, Filipenses 3:14. A ver, ¿quién me ayudó a buscar? 3:14, nadie. Corro hacia la meta. A ver, por favor. Corro hacia la meta con los ojos puestos en el premio de la vocación celestial, que es llamada de Dios en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Gloria a Dios. Mire, ¿qué dice la palabra? Corriendo hacia la meta. A la meta. Al premio que Dios me llama desde lo alto en Cristo Jesús. No quiere decir que hemos ya alcanzado, sino que dentro de este trabajo, dentro de este servicio, es algo más de lo que tú tendrás que hacer en el servicio para dar gloria a Dios. Precisamente de aquí me despido y me uno yo a la reunión de consejo. Y precisamente yo hablaba con los hermanos del consejo, los representantes zonales del norte, centro, sur, pastoral juvenil, representante de familia, representante de comunidades, asesor eclesial y subcoordinador, secretario y tesorero que tenemos en lo que es el consejo, ustedes saben y conocen. Yo les decía, hermanos, tranquilos, que no nos estamos despidiendo, ni nos estamos jubilando, ni nos van a esperar afuera del servicio con globos diciendo gracias y que tengas una excelente jubilación, sino que esto es parte de la vida en el servicio que daremos durante nuestra existencia. Es parte. Hoy lo que el Señor nos está llamando es a tener una identidad clara, una pertenencia para saber servir mejor al Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque si nosotros, hermanos, nos metemos a medias tintas, yo le digo algo, lo haremos, ¿sí? Lo lograremos, mediocremente, lo haremos tal vez, pero sí hay una cosa, quienes sufren no seremos nosotros mismos directamente, en el caso sí, sino los que tendrán que sufrir son los miembros y quienes pertenecen a las comunidades de oración, a los grupos, ellos son los que sufren, porque frente a un mal servidor, hay malas personas que no saben servir. Frente a un mal servidor, hay personas que verdaderamente no saben qué hacer. Y por eso llegan momentos como estos, que cuando te dicen, hermano, tú estás invitado a servir, a trabajar por el Señor, lo primero que hacemos es excusarnos. Lo primero que hacemos es decirnos, esto no es para mí. El llamado que te hace el Señor es
tan profundo que tú no le puedes decir no, y cuando le dices no, hay un impacto fuerte en la eternidad y en la creación. Tú empiezas a ver las consecuencias de aquello que dijiste que no. Es increíble, porque no solamente se trata de una respuesta humana o de nuestros labios, sino que es una respuesta espiritual que trasciende hacia lo humano. En el servicio del Señor debemos estar abiertos, siempre, sin perder nuestra identidad, sin perder nuestra pertenencia, sin dejar a un lado lo que el Señor ha hecho durante este tiempo, durante nuestra vida y durante el resto de vida que nos toque vivir. Es tan importante, como dice el apóstol San Pablo, llegar a esa meta. La meta, como andan gritando el grupo CREES, ¿no? ¿Sí? Nuestra meta es el cielo, nuestra meta es el cielo, y esa es nuestra meta. Es que esa es la meta, hermano. No paramos. Sí, hasta allá no paramos, así es. Esa es la meta, hermano. Porque si usted está pensando solamente en que aquí el cargo se acabó, ojo, el cargo no nos mueve, lo que nos mueve es el encargo, ¿entendió? El encargo es dado desde el bautismo hasta el final. Hermanos, ha sido un gusto el poder transmitir esta enseñanza, estos términos que debemos tenerlos claros, pero principalmente entender que el servicio del Señor, en la renovación carismática, va más allá de nuestras fuerzas. Es una gracia que Dios permite y que debe estar acompañado con una vida íntegra. En el servicio, nuestra vida definitivamente se va arreglando. Se va arreglando en todo sentido, ¿no? En todo sentido se va arreglando. Bueno, mis hermanos, agradecerles y pedirle a la Santísima Virgen que siga acompañándoles en su reunión. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y amén.